La experiencia que me marcó sucedió de madrugada, porque fue algo que yo les puedo decir que lo viví. Y yo recuerdo que en esa habitación entró una nube. Y en esa nube salió una mano que me tomó de la cama. Cuando yo entro a la nube, entro en una habitación. Y detrás de mí una luz que resplandecía, pero yo no podía mirar esa luz. Solamente escuchaba la voz que me hablaba. Y recuerdo que esa voz me decía: es necesario que tú veas para que cuentes a mi pueblo. Pues yo te puedo decir que cuando uno se aparta de los caminos del Señor, el enemigo toma ventaja porque es una puerta que uno le abre y él empieza a ofrecerte, ¿verdad?, las cosas del mundo. En mi aspecto personal, ¿verdad?, se allegaban muchas personas que venían con intenciones que no eran de parte del Señor. Me diagnosticaron, ¿verdad?, que tenía problemas con la ovulación. Me estuvieron verificando alrededor de 3 ginecólogos y todos me decían lo mismo. Y en medio de todo ese proceso, ¿verdad?, fue bien difícil para mí porque yo decía, wow, yo le puedo dar todo, ¿verdad?, como mujer, como esposa, como amiga, pero no le puedo dar mi hijo. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenidos a un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Quien le habla, su amigo y hermano Freddy Arnaldo Carrasquillo, junto a mi amada esposa Mariani Michelle Jiménez, y estamos acompañados de un matrimonio donde van a estar testificando las poderosas cosas que Dios hace cuando un matrimonio se pone en las manos de Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén. Mi nombre es Carlos Romero Sánchez, pastor de la Iglesia Pentecostal del Jardín de Dios. Y es mi esposa, Danelis Pavón González. Amén. Y Dios bendiga, ¿verdad?, a todos los radio oyentes que sé que va a ser de bendición el testimonio de nosotros. Sí, Señor. Amén, nos gozamos y estamos agradecidos con el Señor de que están aquí. Gloria al Señor, sé que va a ser un testimonio, ¿verdad?, que va a edificar Amén. a esos matrimonios, ¿verdad?, que tal vez están esperando la promesa, están esperando el cumplimiento de una palabra que Dios, ¿verdad?, ha depositado sobre sus vidas. Pero antes de llegar, ¿verdad?, a ese proceso, quiero, ¿verdad?, comenzar preguntando quién era Danelis, quién era Carlos, antes, ¿verdad?, de ustedes conocerse. Pues Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Danelis Pavón. Pertenezco a la Iglesia del Jardín de Dios. Mi pastora Kelimar Zapata Estrada. Para la gloria y honra del Señor, somos los copastores de la iglesia. Amén. Antes de casarnos, ¿verdad?, hubo un tiempo, yo soy nacida y criada en el Evangelio, pero hubo un tiempo, ¿verdad?, donde me aparté de los caminos del Señor, y fue en ese momento, ¿verdad?, donde yo conocí a Carlos. Él fue, ¿verdad?, el instrumento que Dios utilizó para que yo pudiera volver a los caminos de Él. Gloria a Dios. Bien, Carlos. Amén. En mi caso, yo no soy nacido y criado en el Evangelio. Yo conocí al Señor como eso de los 12 o 14 años. Pero previo a eso, en mi niñez tuve una experiencia con el Señor que fue el detonante que marcó mi vida, porque en mi casa mis padres no le servían al Señor. Ni mamá, ni papá, ni abuelo. No había una referencia que yo pudiera decir, yo creo en Dios. Yo recuerdo que cuando mis padres se casan, ¿verdad?, y soy el hijo el primero, nos mudamos a una casa que era de mi bisabuela, pero mi bisabuela le servía al Señor en la iglesia bautista. Yo no la conocí porque ya ella había partido con el Señor, pero en la habitación que me tocó en esa casa, habían 3 Biblias, y yo las hojeaba, aunque yo tenía 8 años, no sabía leer muy bien o no entendía lo que decían las escrituras. Y recuerdo que a esa edad, de madrugada, siempre había un personaje que se paraba al lado de mi cama, siempre. Pero no me daba temor, no me daba miedo. Y ahí comenzaron unas experiencias. Y la experiencia que me marcó sucedió de madrugada, porque fue una experiencia que no fue un sueño. No fue una visión. Fue algo que yo les puedo decir que lo viví. Y yo recuerdo que en esa habitación, de madrugada, entró una nube. Y en esa nube salió una mano que me tomó de la cama. Y yo podía literal mirar a la cama y ver mi cuerpo. Y entonces, cuando yo entro a la nube, entro en una habitación. Y detrás de mí una luz que resplandecía, pero yo no podía
mirar esa luz. Solamente escuchaba la voz que me hablaba a mis espaldas. Pero sí sabía que era una luz porque la luz sobrepasaba el entorno donde yo podía estar. Amén. Y recuerdo que esa voz me decía, es necesario que tú veas para que cuentes a mi pueblo. Pues yo tenía 8 años, nadie me había instruido en el Señor. Entonces, ¿de qué pueblo me está hablando esa voz? Entro a la nube. Cuando entro a la nube, pues entro en esa habitación en donde las paredes eran en cristal. Todas las paredes eran cristal, la loseta no es como la loseta que vemos aquí acá nosotros, no tenía división, era una loseta de una sola pieza. Wow. Y yo veía ángeles que iban y venían con una prisa. Ellos estaban preparando algo en el cielo. Llevaban batas, llevaban coronas, ellos iban, y el Señor volvió atrás y me decía, es necesario que tú veas para que cuentes a mi pueblo. Y de momento, de esa habitación pasamos a un salón más amplio y más grande. Y había una mesa que no tenía fin, literal no tenía fin, porque es que yo la miraba y no podía ver el otro extremo de la mesa, yo no lo podía ver. Y habían encima de esa mesa platos de oro, cucharas de oro, habían adornos que eran en oro en esa mesa. Y las sillas que estaban cerca de esa mesa, los espaldales eran muy altos, pero en cada espaldal había una corona. Y los ángeles trabajaban preparando esa mesa. Y otra vez la voz decía, es necesario que tú veas para que cuentes a mi pueblo. Salimos de ese salón y había yo puedo decirle como un extremo del lugar donde estábamos, que yo podía mirar hacia acá. Y la gente, había violencia. La gente se agredía, la gente no tenía paz. Había un caos aquí en la tierra. Y vuelve la voz y me dice, es necesario que tú veas para que cuentes a mi pueblo. La mano me tomó, salí de la nube y entré en mi cuarto. Y cuando yo entré a mi cuerpo, mi vida cambió. Wow. Desde los 8 años como hasta los 14, visité la Iglesia Universal de Jesucristo de Cubuy. Y ahí pastoreaba el reverendo Armando Zapata, que es el fundador de la congregación en la que nos honra ser los copastores. Él ya partió con el Señor, pero él fue mi pastor. Gloria a Dios. En ese periodo. Después me aparté como por 1 año. Entré a 7º grado, escuela intermedia. Pero es como Jeremías. Había un Poderoso fuego que ardía. Amén. Eso. Había un llamado de Dios. Entonces, pues, nada, como eso de los 14, regresé a los caminos del Señor hasta el sol de hoy. Gloria a Dios. Hasta el sol de hoy. Gloria a Dios, y qué bonito, ¿verdad? Es poder ver, ¿verdad? Una pareja, un matrimonio de jóvenes, ¿verdad? Que están ahí mano a mano con su pastora, ayudando a guiarles a Grace. Y es un ejemplo, ¿verdad? Para esos jóvenes que tal vez están en sus luchas, en sus pruebas, ¿verdad? Pero a través de ustedes pueden ver que se puede. Se puede, amén. Ahorita Danelis, ¿verdad? Nos estaba comentando que en algún momento de su juventud, de su adolescencia, ¿verdad? Se apartó y que ahí fue que conoció a su esposo, ¿verdad? Al pastor Carlos, y que él fue ese instrumento que Dios utilizó para que usted regresara a los caminos del Señor. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? Pues yo recuerdo, ¿verdad? Que ya él estaba en la universidad y pues yo estaba en la escuela. Y recuerdo que un día estábamos en la gasolinera que quedaba cerca de la escuela. Yo estaba comprando unas cositas y él se me acerca y me dice, flaca, toma este flyer para que vaya a la campaña de jóvenes. Y entonces, pues, me pareció algo interesante. Después, con su mejor amigo, pues, conseguí su número. Y fue ahí, ¿verdad?, donde empezamos a entablar, ¿verdad?, una conversación como amigos. Y un día, pues, ¿verdad?, se llegó el día de la campaña de jóvenes y dentro de mí había una lucha porque había algo que me decía que no fuera. Pero dentro de mí, ¿verdad?, estaba ese deseo de volver a los caminos del Señor. Y recuerdo que aquella noche había muchos jóvenes y recuerdo que esa noche estaba predicando Giovanni Villalongo. Y te puedo decir que como a mitad de prédica el Señor lo empieza a utilizar y se me acercó a mí y me dio una palabra de parte del Señor que era prácticamente el proceso que estaba pasando.
Y de momento pues yo comencé a llorar porque yo sabía que Dios, ¿verdad?, estaba tocando la puerta de mi corazón. Y fue desde ese momento donde yo, ¿verdad?, tomé otra vez la batalla, ¿verdad?, y acepté otra vez, ¿verdad?, de regresar a los caminos del Señor. Me reconcilié con el Señor hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Y te pregunto, Danely, ¿verdad? Ya que tuviste un tiempo, ¿verdad?, en tu juventud que no le estaba sirviendo al Señor, que te apartaste. Ahora, ¿verdad?, que eres copastora, ahora que le sirves al Señor, ¿qué nos puedes decir de esa diferencia que hay cuando un joven, ¿verdad?, decide apartarse de los caminos de Dios a cuando dice, Señor, no puedo más, necesito, ¿verdad?, volver a tus pies, volver a tus caminos? Esa diferencia que hay. Pues yo te puedo decir que cuando uno se aparta de los caminos del Señor, el enemigo toma ventaja porque es una puerta que uno le abre. Y él empieza a ofrecerte, ¿verdad?, las cosas del mundo. En mi aspecto personal, ¿verdad?, se allegaban muchas personas que venían con intenciones que no eran de parte del Señor. El enemigo me puso todo, ¿verdad?, en bandeja de plata, ¿verdad?, como uno dice. Y realmente experimenté sí las cosas del mundo, gracias le doy a Dios, ¿verdad?, que me cuidó de muchas cosas. Pero experimenté ese vacío, ¿verdad?, que puede sentir el ser humano cuando no tiene a Dios en el corazón. Versus, ¿verdad?, ahora cuando ¿verdad?, decido otra vez reconciliarme con el Señor, pues siento, ¿verdad?, esa paz, Amén, ¿verdad?, que el Señor solo puede dar. Y pues te puedo decir, ¿verdad?, que desde ese momento, pues el Señor ha ido bregando, ¿verdad?, en mi vida amén, personal, desde mi carácter, ¿verdad?, porque yo era una persona que tenía un carácter sumamente fuerte. Y el Señor, pues, me fue moldeando hasta el día de hoy. amén. Qué lindo es el Señor. Ciertamente, ¿verdad? Nosotros tenemos un huequito en nuestro corazón que nada lo va a poder llenar, solamente le pertenece al Señor. Y qué bueno, ¿verdad?, que nos pudiste testificar de esa diferencia que hay cuando nosotros nos apartamos del Señor y cuando regresamos a sus pies, porque yo sé que van a haber muchos matrimonios, ¿verdad?, muchas personas que van a escuchar este testimonio que tal vez están apartados, como un día lo estuvo usted, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Y tienen que entender que la mejor vida es con Cristo. Amén. Que el camino, ¿verdad?, al evangelio no es color de rosa, que aquí se sufre, se pasan procesos, pero que Dios siempre es fiel, Sí, Señor. y que la mejor vida, ¿verdad?, es con Él. Y, ¿verdad?, ya ustedes se conocían, Él te entregó, ¿verdad?, un tratado, a través de ese tratado llegaste a una campaña de jóvenes, aceptaste al Señor, gloria a Dios por eso, pero ¿qué pasó más adelante ustedes? La verdad es que eso no fue inmediato. Cuéntenos. Eso fue un proceso porque la verdad es que ella siempre estuvo interesada en mí, en escuela superior e intermedia, pero yo no... Ah, que ustedes estudiaron juntos. Sí, estudiamos juntos desde kinder. Wow. O sea, no en el mismo grado, pero sí Ajá, en la misma escuela. Gloria a Dios. Yo soy como 2 años mayor que ella, Okay. pero no fue, como te dije, no fue inmediato. Como les dije, hubo un proceso en el que tuvo que pasar ciertas situaciones en nuestras vidas que nos alineó a la voluntad de Dios. Amén. Y fue algo que te das cuenta que es Dios porque tú ves la provisión de Dios a medida que uno camina. Mi pastor siempre decía que el Señor bendice a los obedientes. Amén. Tú eres obediente a Dios, en el camino Dios te va supliendo todas las herramientas que necesitas para complementar el propósito de Dios. Amén. Porque Dios siempre une propósitos. Amén. Dios no une capricho. Amén. Es propósito de Dios con la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Y quizás ella para mí no era la indicada. Para ti, humanamente. Humanamente, pero la voluntad de Dios era otra. Amén. Así que en el proceso Dios tuvo que trabajar en mi vida también para yo verla con otros ojos. Amén. O sea, Amén. sí. Entonces, pues, recuerdo que yo había pasado unas situaciones en el Evangelio y como habíamos hablado detrás de cámaras, pues, subí al monte de Cubuy. A mí me gusta el monte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos enseñaron a orar en el monte. Amén. Amén. Dios está en todo lugar. Amén. De vez en cuando subimos al Amén. monte de Cubuy. Amén. Y yo le dije, Señor, yo quiero una futura esposa que me ame, que me acompañe, que siempre esté conmigo, y etcétera.
ustedes saben, como 1 hora. Amén. Con entendimiento. Pues, como a la semana, pues me entró una llamada, porque ella dijo que consiguió mi número de teléfono. Ay, Me llamó y dice, bueno, pues vamos a darle oportunidad. Y empezamos a hablar, nos conocimos, ella llegó a la iglesia donde yo me congregaba. Ahí estuvimos, por lo menos yo estuve alrededor de 15 años, hasta que salimos a dar el copastorado. Ya van 2 años. Y en el proceso, Dios nos habló de que si esperamos la voluntad de Dios, esperamos que el Espíritu Santo Amén. nos hablara, y así fue. Y nos habló de propósito, del llamado de Dios, y también nos habló de boda. Amén. Cuando Amén. gente que no sabía llega y ya el tiempo de que se casara. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cómo fue, ¿verdad? Esos primeros años de convivencia. Porque, ¿verdad? Porque como todo matrimonio, ¿verdad? Pasar de esa etapa de noviazgo, de que cada uno, ¿verdad? Vive por separado, a unir sus vidas. Ya ahí, ¿verdad? No está mamá y papá, ya no hay familia, ya son esposa y esposo, ya ahí se ven, ¿verdad? Las manías, las cosas, ¿verdad? Que suceden dentro de los hogares. ¿Cómo fue, ¿verdad? Ese primer año o segundo año de convivencia, de adaptarse al matrimonio? Ustedes saben que en el noviazgo todo es una fantasía. Eso. Y hay una etapa de pasión que nos imaginamos cómo será ese momento, cómo ese encuentro. Eso pasó en nuestras vidas. Y siempre que yo tenía compromisos de prédica, ella nunca estábamos solos, siempre me acompañaba nuestros padres, nos acompañaban. Amén. Y tuvimos metas claras, porque eso es importante en el noviazgo, que como pareja tengan objetivos y metas claras. Amén. Por ejemplo, ella es enfermera graduada, yo soy tecnólogo médico, pero para llegar a eso, ambos nos complementamos con objetivos claros de que ambos no troncháramos nuestro propósito en Dios, ni tampoco nuestras metas personales. Amén. ¿Cómo lo hicimos? Pues mira, si en algún momento ella, cuando era mi novia, tenía alguna situación financiera, ¿cómo lo vamos a hacer? Vendimos bizcochos para la gasolina de su vehículo y nos unimos. Esa era nuestra meta. Mensualmente una cantidad para que ella tuviera su mensualidad para la gasolina del vehículo. Cuando yo fui a revalidar, pues ella me apoyó. Hoy no podemos hablar por teléfono porque necesito estudiar para mi examen de revalida. Y Dios es tan bueno que yo pude experimentar cuando ella sacó su revalida de enfermería y cuando yo me licencié como tecnólogo. Ambos lo celebramos y te puedo decir que hoy damos gloria a Dios porque ambos podemos disfrutar de la bendición que Dios nos permitió tener de ponernos de acuerdo en unos objetivos y metas durante el noviazgo. No habíamos llegado al matrimonio. Eso es bien importante, ¿verdad? Lo que dice el hermano Carlos, porque muchas veces jovencitos se quieren casar, tienen el llamado, como usted dice, ¿verdad? Que el noviazgo es una fantasía hasta que uno choca con la realidad del matrimonio. Pero una de las cosas que me llama la atención es eso, que ustedes, ¿verdad? Administraron bien lo que iban a hacer, se planificaron, ¿verdad? Con objetivos claros y alcanzables, ¿verdad? Esto lo van a escuchar muchos jóvenes que tienen ese deseo de casarse, pero formar un hogar no es fácil. Eso requiere estructura, requiere organización, planificación. El hermano Carlos lo hizo, ¿verdad? Y cómo fue, ¿verdad? Ese momento en el que ustedes empezaron a estudiar, comenzaron a devengar dinero, comenzaron a organizarse, todo viento en popa, comienza los primeros años en el matrimonio. Pero llegó un momento dado que pasó un conflicto, ¿verdad? En ese matrimonio, quizás choque de caracteres, de personalidades, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento y cómo lo lidiaron? Sí, porque llega la etapa de la desilusión. Y la desilusión llega cuando hay un encuentro entre ambas personas que ya no era como en aquel momento de que era larga distancia. Ahora vivimos bajo un mismo techo y esa cercanía hace de que entonces empiecen a florecer lo que yo no veía antes. Ciertos asuntos que, aunque no lo creamos, también una parte importante del matrimonio, porque eso es como los jardines. Tú los plantas, tú los trabajas, tú los deshierbas y el resultado de eso es
Mira, tú tienes un jardín que florece, pues así es el matrimonio. Amén. Hay que trabajar en eso. Y es de sabio perdonar. Amén. Es de sabio perdonar y entender que de eso se trata el amor. No es una fantasía. Amén. El amor trasciende lo que son las fantasías, lo que son las pasiones, porque la pasión en algún momento eso va a cesar. Y las fantasías también. Ahora estamos hablando de una realidad. Que aún en los años y la vejez, el amor va a sostener ese matrimonio. Amén. Así que se podría decir que ya se pasó esa etapa de enamoramiento para llegar a la etapa de decisión. De que el matrimonio es una decisión diaria. Que no siempre, ¿verdad?, se va a estar en 100. No siempre los dos van a estar bien. Pero han decidido unir sus vidas, han decidido mantenerse, ¿verdad?, juntos hasta que la muerte los separe o Cristo venga. Amén. Amén. Qué lindo es el Señor. Pero, ¿verdad?, detrás de cámara me estabas contando ¿verdad?, un testimonio, un proceso que llegó a sus vidas, ¿verdad?, un anhelo de tu corazón que te afectó como esposa, como mujer. Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, como bien estábamos contando, ¿verdad? Llevamos 5 años de casados, pero hace 5 años atrás, el primer año, como él estaba, ¿verdad?, él estaba diciendo, el primer año es más bien como de adaptación, acostumbrarse, pero a medida que fue pasando ese año, yo como mujer, ¿verdad?, tenía una preocupación porque no podía caer embarazada. Veía, ¿verdad?, que pasaba el tiempo y no sucedía nada. Y pues un día yo me siento con mi esposo y yo le digo, mira, ¿qué tú crees si nos verificamos, ¿verdad?, con los profesionales de la salud? Porque han pasado ya el tiempo y yo no puedo caer embarazada y yo deseo ser madre. Pues fue, no obstante, ¿verdad?, hasta que sacamos la cita, ¿verdad?, con varios profesionales y en medio de ese transcurso, pues, ¿verdad?, cuando verificaron a mi esposo, pues todo estaba bien con él. Uh-huh. El problema era yo. Ahí, ¿verdad?, en medio de ese proceso, pues me diagnosticaron, ¿verdad?, que tenía problemas con la ovulación. Uh-huh. Y pues me estuvieron verificando alrededor de 3 ginecólogos y todos me decían lo mismo. Y en medio de todo ese proceso, ¿verdad?, fue bien difícil para mí porque yo decía, wow, yo le puedo dar todo, ¿verdad?, como mujer, como esposa, como amiga, pero no le puedo dar un hijo. Y eso para mí fue un reto bien, bien difícil. Y recuerdo, ¿verdad?, que en medio de todo este proceso, la palabra del Señor, ¿verdad?, venía a nuestras vidas, tanto juntos como separados. Y recuerdo que en medio de todo eso, ¿verdad?, caído embarazada. Pues fue una emoción, ¿verdad?, bien bonita porque yo decía, wow, Señor, llevo en mi vientre lo que tanto me has hablado. Pero no pasó mucho tiempo, ¿verdad?, que tuve esa pérdida. Fue algo para mí difícil porque yo decía, wow, Señor, tú me hablaste y porque ahora tengo que pasar por este proceso. Pero no fue, ¿verdad?, hasta que, ¿verdad?, que pasó ese proceso de duelo que lo pude entender, ¿verdad? Porque decidí buscar más la presencia del Señor y a medida que iba buscando al Señor, pues vino la respuesta de Él. Amén. O sea que en el medio de ese proceso, pues te refugiaste en los brazos correctos, que son los brazos de Jesús, ¿verdad? Y aunque el proceso humanamente, ¿verdad?, les pudo haber afectado, ¿verdad?, como humanos, ustedes decidieron acercarse más al Señor. Exacto. Y quiero preguntarte, Danelis, ¿verdad?, ese proceso de duelo, ese proceso, ¿verdad?, de pérdida, de algo que Dios te había prometido, lo estaba viendo, pero de momento se fuma, por así decirlo. ¿Cómo fue ese proceso, ¿verdad?, de cómo usted trató ese proceso de duelo? Pues mira, ese proceso fue sumamente difícil porque muchas veces decimos que a Dios no se le cuestiona, pero en nuestra humanidad, ¿verdad?, nosotras como mujeres, pues tenemos el área de los sentimientos son más sensibles. Uh-huh. Y ahí, ¿verdad?, que me vinieron muchas preguntas sin respuesta. Te puedo decir que llegué al borde, ¿verdad?, de que me dio depresión, porque no entendía el proceso. Y en ese proceso, ¿verdad?, llegaron personas importantes a mi vida que me ayudaron, ¿verdad?, que pasaron el mismo proceso. Y esa, ¿verdad?, fue como una satisfacción, ¿verdad?, para yo poder manejar ese proceso de duelo. Y también, ¿verdad?, el acercarme a Dios
y esperar, ¿verdad?, en su voluntad, pues eso me hizo sentirme tranquila. Gloria a Dios. Le pregunto, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo ¿verdad? Como esposo, como sacerdote, como hombre del hogar, pudo manejar este proceso en que tal vez usted también deseaba, anhelaba, ¿verdad?, ser padre y llegó este proceso, ¿verdad?, de depresión a su casa? ¿Cómo lo pudo, ¿verdad?, manejar? En este caso, en la habitación de nosotros se convirtió en la oficina pastoral. Se convirtió en la oficina pastoral porque tuve que usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Amén, para poder manejar este asunto. ¿Por qué? Porque ella estaba enfrentando, o estábamos enfrentando, un asunto que tenía que ver también con la fe. Entrábamos en un cuestionamiento, pero nos refugiamos en las promesas del Señor. amén. Y como ella decía, es un proceso duro en el sentido de que como ya ella había pasado unos abortos previos, pues entonces entra la incredulidad y empieza un cuestionamiento, porque para la gloria de Dios en nuestra congregación ya habían unas situaciones similares con otras jóvenes que habían tenido problemas para concebir y ellas quedaban embarazadas. Wow. Y entonces uno entra en ese cuestionamiento de Señor, ¿y nosotros cuándo? Porque somos fieles, estamos trabajando. Y entraban en ese cuestionamiento. Pero llegó el momento de Dios. Y yo recuerdo que era lo que también quería testificarles, que mi hermana para este mismo año tuvo un sueño, una visión, en donde ella decía que ella iba caminando cerca de nuestra casa y veía un ángel que cubría toda la casa la cubría. Y venía una serpiente entrando para nuestra casa y el ángel le picó la cabeza. Y ella me dijo, ¿y sabes cómo se llama la serpiente? Incredulidad. Se llama incredulidad. Y yo creo que en el proceso la invitación de Dios es a creerle a pesar de lo que nosotros estemos viendo, porque Amén. de eso se trata la fe. Amén. De sentir el fuego de la hoguera cuando está apagada, de caminar por un piso que todavía no hemos visto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Gloria a Dios. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de Ur de los Caldeos o de Harán, a una tierra que yo te daré, él no sabía para dónde iba. Amén. Y lo interesante es que el escritor al Génesis hace referencia y dice, y Sarai era estéril. Y si reflexionamos en esa porción bíblica, yo estoy seguro que situaciones como las que algún oyente está viviendo, Amén, o como los que nosotros vivimos, amén, ellos también lo vivieron, porque Dios le hablaba a él de que iba a ser padre de multitudes, pero su esposa era estéril. wow. Esa es la lógica, la lógica de Dios, que para nosotros es ilógico, pero para Él es lógico y nos resta, ¿verdad?, nosotros confiar Amén. en que Dios es fiel para cumplir, ¿verdad?, sus promesas y lo que Él cumple tocante y habla tocante a nuestras vidas. Y temas como y este tipo de referencia bíblica era lo que nos fortalecía. Amén. Que ella me mencionaba una Ana, ella me mencionaba una Sara, Amén. ella me mencionaba referencias bíblicas que nos afirmaba en el Señor, sabiendo de que en algún momento el mismo que cerró las matrices en Gerar, en Filistea, Amén. es el mismo que puede abrir las matrices para que podamos tener descendencia. Amén. En el mismo sitio donde pedí esposa, en el monte, allí mismo fui y dije, Señor, quiero que me des proles, porque tenemos lo que necesitamos para estar bien, Amén, pero no tengo descendencia. Y hoy pues estamos fortalecidos y estamos hoy estamos disfrutando de la bendición de que mi esposa tiene 2 meses de embarazo. Gloria a Dios, esas son las cosas que hace el Señor. La importancia, ¿verdad?, de mantenerse también resistiendo, Amén, permaneciendo aún en medio de los procesos, porque muchas veces, ¿verdad?, llegan procesos, pruebas a nuestras vidas. Amén. Y muchas veces el ser humano tiende a huir en vez de permanecer. ¿Y qué consejo, verdad, ustedes como matrimonio joven, matrimonio que están disfrutando una promesa del Señor, que son, ¿verdad?, copastores de su iglesia, qué consejo le pueden dar a esas personas que van a estar escuchando este programa, que anhelan algo de parte del Señor, que están esperando la contestación a sus oraciones?
Pues mira, yo el consejo que le puedo dar, ¿verdad?, a todas las mujeres que quizás están pasando, ¿verdad?, un proceso similar como el mío, quizás a lo mejor tengan un diagnóstico diferente, es confiar en el Señor. Amén. Y tener fe. Amén. Porque si tú tienes fe y tú confías en el Señor lo va a hacer. Amén. Hay que esperar, ¿verdad?, en su tiempo y en su voluntad, porque muchas veces nos desesperamos. Pero esa es la clave, esperar y confiar en el Señor, tener esa fe y si la promesa del Señor está, ¿verdad?, en sus vidas, pues confiar en eso que el Señor, ¿verdad?, le ha prometido. Que hay momentos que llegan, ¿verdad?, que quizás llega la desesperación, que quizás nuestra fe mengua, pues mira, sí, porque somos seres humanos y más, como te decía, que nosotras, pues las mujeres, ¿verdad?, pues tenemos ese sentimiento de ser madre, ese anhelo, pero, ¿verdad?, en medio del proceso, pues, ¿verdad?, ese es mi consejo, que busquen, ¿verdad?, del Señor mientras ese proceso, ¿verdad?, pues se da. Amén. Hay una palabra bien importante, ¿verdad?, que se toca, que es la incredulidad. Es la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Y me transporto, ¿verdad?, en un testimonio personal, en el proceso matrimonial con mi esposa. Recuerdo que hace como 5 o 6 añitos atrás, un evangelista me llamó por mi nombre y me hizo pasar al frente. Y delante de toda la congregación me dijo eso mismo, que yo era una persona incrédula. Yo llegué a casa molesto, yo empecé a increpar, yo empecé a preguntar al Señor, ¿por qué tú hiciste eso? Delante de todo el mundo me dijiste incrédulo. Y entonces yo cuando entré en intimidad, el Señor me dejó saber que sí, que era incrédulo. Y me puso en el corazón que realmente era incrédulo. Porque cuando viene el panorama adverso, cuando viene la situación, cuando viene quizá ¿verdad?, la circunstancia, uno rápidamente lo que hace es dudar de Dios. Pero si hay una palabra de antemano que ya el Señor habló, hay una promesa y hay un propósito, uno debe agarrar eso. Y no importando si la situación está completamente contraria, uno se aferra a esa promesa que ya el Señor, ¿verdad?, los tiene para con nosotros. Así que exhortación a los matrimonios que están esperando una promesa, están esperando proles, están esperando hijos y no ven nada. Que cada día, ¿verdad?, ellos van a citas médicas, quizás gastan un dineral, ¿verdad?, porque esos tratamientos son sumamente costosos. ¿Qué hicieron ustedes, verdad, mi alma adora a Jesús, además de orar y confiar en Dios, para poder entonces aumentar la fe? Amén. Saber que somos plenos en Dios. Amén. Gloria a Dios. No es mi esposa quien me da la plenitud. Aleluya. Yo la amo, la quiero, ella es mi razón de ser. No, hicimos como dice la palabra, dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Pero quien nos da la plenitud es Dios. Amén. Y esa plenitud en Dios nos mantiene de rodillas, porque el trigo, mientras más fruto da, más se inclina. Qué lindo. Y otra cosa, que esto es como las máquinas rusas. Sube, estamos arriba y de momento bajamos. Pero en la bajada estar así. Punto. Amén. Punto. Amén. Y esa carga se hace más liviana. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Unidos somos más fuertes. Amén. Gloria a Dios. Y dice su palabra, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar al Señor. O sea, que el Señor le manda a nosotros que tengamos fe. Y gloria al Señor, ¿verdad?, que ustedes pudieron tener la capacidad de mantenerse unidos, aún viendo todo lo contrario, ¿verdad? Y eso es lo que le queremos, ¿verdad?, llevar a la audiencia, a las personas, a los matrimonios que van a estar escuchando, están escuchando este programa, ¿verdad?, que tengan fe. Tengan fe, porque el mismo que Dios habló va a cumplirlo, porque Él fiel a sus promesas. Amén. Y más adelante, ¿verdad?, después de pasar este proceso, están disfrutando, nos comentaron, nos testificaron, ¿verdad?, de la bendición de ser padres luego de, ¿verdad?, tantas pérdidas, de tantos procesos, de tanta incredulidad. ¿Cómo fue ese proceso de enterarse de que, wow, estoy viendo lo que tanto Dios me habló? De verdad que se te mueven las emociones. Se te mueven las emociones, se nos mueven las emociones, porque es como una sensación de saber de que Dios siempre estuvo. Amén. A pesar de. Es como, no sabría cómo explicarlo. Mira, tan sencillo como la primera cita. Llegamos, estábamos emocionados y qué iba a pasar. Y entonces, pues, cuando le hicieron el endovaginal,
que empezamos a escuchar los latidos del corazón, literal era como si Dios estuviera hablando en nuestras vidas, era como si ya ese corazón estuviera predicando. Wow. Gloria a Dios. Podíamos ver la promesa de Dios visible, lo que Dios nos habló para el 2025, lo podíamos ver. Amén. Gloria a Dios. Tucu. Amén, gloria a Dios. De verdad que nos tocó la fibra del corazón. Del lindo del Señor. Y algo que nos impactó mucho fue que para una de nuestras pérdidas fue en Semana Santa, y cuando el ginecólogo hace los cálculos, pues él nos dice, va a dar a luz para la Semana Santa. O sea, quiere decir que donde hubo muerte, pues hay Amén. vida. Donde hubo Que los pérdida. propósitos del Señor son perfectos. Amén. Que su tiempo, ¿verdad? También lo es. Nos dice su palabra, que ¿verdad? Todo hay un tiempo determinado para todo aquello que deseamos debajo del cielo, ¿verdad? En la tierra. Qué lindo es el Señor y qué bonito, ¿verdad? Este testimonio, porque Amén. tal vez, ¿verdad? Los matrimonios que nos están escuchando, no todos están esperando, ¿verdad? La promesa de un hijo. Tal vez están esperando la restauración de su matrimonio. Tal vez están esperando ver y conocer a ese Jehová Jireh, ese Jehová que provee, ese Jehová, ¿verdad? Que consuela, que sana. En este proceso de espera, en este proceso, ¿verdad? De pérdida gestional, ¿verdad? Este proceso donde, pues, ustedes vieron todo lo contrario. Pues, entonces, ¿verdad? También queremos preguntarle qué otras enseñanzas recibieron en medio del proceso. Pues mira, en medio del proceso, ¿verdad? Cuando tuve la segunda pérdida, pues el ginecólogo nos ofreció para someterme, ¿verdad? A un tratamiento, lo cual era muy costoso. Pero en medio de eso, ¿verdad? Yo le sonrío y yo le digo a él, discúlpame por lo que te voy a decir, pero yo creo en el Señor. Yo le sirvo a un Dios de poder, un Dios Amén. que sana. Gloria a Dios. Y el Señor me dio una promesa. Amén. Y yo voy a confiar en ella. Amén. No importando el tiempo, ¿verdad? Que se tome, pero yo voy a esperar en eso. Y cuando salimos de la cita, pues yo estaba dialogando con mi esposo y yo le digo, yo no quiero gastar en dinero para eso, porque si el Señor me dio la palabra, pues el Señor no necesita dinero ni nada. Amén. ¿Sabes? El Señor es poderoso y Él lo va a hacer en su tiempo. Amén. Y yo le dije, o sea, como que en el proceso, ¿verdad? También otra cosa que le estaba hablando a mi esposo era que yo le decía, si se tarda mucho, ¿verdad? Porque a veces llegaban esos momentos de desesperación, pues yo le decía como que si se tarda mucho, pues la otra opción es adoptar, ¿verdad? Porque hay muchos niños que le hace falta el amor de padres. Pero después, cuando me llegaba ese lapso de pensamiento, pues el Señor volvía otra vez y me hablaba de la promesa. Y eso era, ¿verdad? Lo que traía tranquilidad y yo le decía, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero voy a esperar en ti. Amén. Gloria a Dios. Sí, esa dinámica se da. Pensar en que tenemos otras alternativas. Es como buscar atajos a lo que ya Dios ha hablado. En vez de aferrarnos a esa palabra inicial en fe de lo que ya el Señor nos había dicho, empezamos a buscar otras alternativas. Y entre ellas, pues, entre las paredes de nuestro hogar se hablaba de la adopción. De la adopción, de tratamientos de infertilidad, pruebas genéticas, muchas cosas, pero a pesar de que entramos en ese razonamiento, mi esposa era la que decía, no, si Dios habló, Amén. pues a su tiempo va a llegar. Y con mucho esfuerzo y luchando contra no puedo decir la necesidad, luchando contra el impulso de seguir la corriente de lo que nos ofrecían, pues tomamos dominio propio y nos aferramos a la palabra del Señor, lo que ya Dios nos había hablado en estos últimos 2 o 3 años. Amén, gloria a Dios. Sí. Algo más, ¿verdad? Que nos quieran testificar, que nos quieran compartir de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en sus vidas, ¿verdad? Como matrimonio, como ministerio. Mucho antes de habernos casado, mis padres me servían al Señor. Pero esa misma fe que trajo a mis padres a los caminos del Señor es la misma que sigue aumentando, sigue creciendo con cada experiencia que el Señor nos da. Amén. Amén. Yo creo que el secreto siempre está en volver al principio, porque cuando uno acepta al Señor como Salvador, pues llega como un niño, con necesidad de que alguien te guíe, de que alguien te forme. Y esa juventud que nos está viendo, a las personas que nos están escuchando,
yo creo que en nuestras congregaciones tenemos que considerar de que el liderato mire a los recién convertidos y a nuestra juventud como el enfoque principal en nuestras congregaciones, dándole formación, dándole consejería, guiándolos para que vean que este caminar es importante escuchar el consejo de aquellos que ya han caminado. Amén. Y no dejarlos a la deriva. No dejarlos a la deriva porque esto puede estribar en tomar decisiones que no van acorde a la voluntad de Dios. Y como nosotros hicimos, que gracias al Señor y para gloria del Señor no ha funcionado, pues así la nueva generación que viene subiendo, que entienda que hay un Dios vivo y de poder. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios todavía hace milagros. Qué lindo es el Señor. Que sana, que bautiza, que dirige, que capacita. Que no hay necesidad de que la iglesia vaya a la deriva. Esto es un cuerpo y como un cuerpo, Dios tiene gente con la capacidad para guiar a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Es muy importante la consejería. Demasiado muy importante. Amén. Porque nuestra juventud necesita entender que, como dijimos ahorita, que el matrimonio es una etapa linda, que se disfruta, pero cuando entremos a esa etapa, debemos tener la conciencia muy clara de lo que nos vamos a enfrentar. Es donde entra el liderato y la pastoral, ofreciendo las herramientas que ya han recibido por gracia, Amén. más la experiencia de vida, para poder formar ministros de Dios, Amén. temerosos de Dios. Amén. Eso está tremendo porque es tan necesario el discipulado. Sí, Señor. La guianza, porque estamos ante una generación, ante una cultura muy diferente cuando tal vez nuestros padres, nuestros abuelos se criaban. Entonces estamos ante muchas cosas que dicen por ahí, ¿verdad? Que el mundo no ofrece nada, pero el mundo sí ofrece. Lo que pasa es que lo que ofrece es negativo, lo que ofrece nos lleva a la muerte, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Por esas iglesias y gracias por traerlo, porque es necesario que se levanten, ¿verdad? Pastores, líderes, iglesias que discipulen, que guíen a esta juventud hoy día y puedan entender, como bien dijo el pastor Carlos, ¿verdad? Que hay un Dios vivo y de poder. Amén. Pero también hay un Dios, ¿verdad? Que como bien dijiste, capacita, dirige y nos ayuda a vivir vidas cristianas, matrimonios cristianos fructíferos, llenos de frutos para el Señor, que eso es lo que el Señor espera de todos nosotros. Danelia, ¿algo que nos quiera compartir? Pues yo le insto, ¿verdad?, a todas las personas que nos están viendo que si están faltos de fe, ¿verdad?, o desean ver algún milagro, pueden pasar por nuestra iglesia, la iglesia Pentecostal del Jardín de Dios, que está llena de milagros, no tan solamente niños, sino que hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios ha sanado personas con cáncer, con diferentes condiciones, y eso es algo importante, ¿verdad?, que se debe, ¿verdad?, en las iglesias, el poder de la manifestación, ¿verdad?, de la sanidad. Y ¿verdad? Eso es lo que puedo decir. A mí, porque ciertamente hay mucha gente que no va a creer por la predicación, pero tal vez tú le testificas y dicen, wow, ese es el Dios que tú le sirves, ese Dios que hizo ese milagro en mi vida, que puso ese hijo en su vientre, que me sanó de cáncer, que me sanó de lo otro, que restauró mi matrimonio, y ese es el Dios, ¿verdad? Esa es la importancia. Amén. Por eso es necesario testificar de las grandezas del Señor. Nos gozamos por tan lindo testimonio, ¿verdad?, de fe, la importancia, ¿verdad?, de mantenernos unidos, de mantener, ¿verdad?, confiando en el Señor, en sus promesas, en lo que Él habló. Siempre teniendo en cuenta que no es a nuestra manera, es a la manera del Señor, que no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Así que damos gracias a Danelia y a su esposo Carlos, ¿verdad?, por estar con nosotros hoy. Ciertamente, ¿verdad?, nos gozamos por tan linda victoria y le pedimos al Señor que los siga cuidando y guiando, porque ciertamente son ejemplos para la juventud. Amén. Así que, ¿verdad?, todo matrimonio que nos esté escuchando, si se siente identificado con este testimonio, sepa que hay, ¿verdad?, fe, que hay restauración, que hay solución en Cristo, que Cristo lo puede todo, que la ciencia puede decir muchas cosas, pero la última palabra la tiene el Señor. Amén. Que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Así que esto fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.